Profesora. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy tratando de compartir pantalla. Ya está de confitriona, profesora. Ah, perfecto, perfecto, muchas gracias. Mientras que me deja compartir pantalla, podemos hacer nuestra oración. Muy bien. ¿Alguien? Sí, ¿le gustaría a usted hacer la oración del principio? Si gusta, la hace usted, hermana. Usted la puede hacer, no hay ningún problema. Sí, ok, perfecto. Bueno, yo para poder estar atenta que abra la presentación. Hermano Marco, ¿puede hacer usted la oración, por favor? Gracias. Sí, hermana, muy buenos días. Buenos días. Y buenos días con cada uno de ustedes, hermanos. Vamos primeramente a pedir la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga a abrir nuestro entendimiento y dar esa luz en nuestro pensamiento y también en nuestro corazón, para que así el Santo Espíritu de Dios, todo lo que hoy se exponga, se diga, sea guardado en nuestro corazón y así guardado podamos reflexionar sobre el tema que hoy se va a compartir con la profesora Yanine Albarrán. Pedimos al Señor que en esta mañana Él derrame su santa bendición sobre cada uno de nosotros, para que así esta bendición pueda ser compartida con todos los demás. Y todo lo que hoy vamos a aprender aquí, pues también lo compartamos con los demás, con nuestro prójimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que nuestra buena Madre, la Virgen María, siempre esté cuidando de cada uno de nosotros. De usted, profesora Yanine, y siempre nos acoja en su corazón inmaculado. Muchas gracias. Bendiciones a usted y a todos y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Bendecida mañana. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. No me deja compartir pantalla, pero vamos a empezar de esta manera y ya en lo que la computadora me deja, siempre pasa algo así, ¿no? Siempre la tecnología nos juega malas jugadas y bueno, a veces el que no quiere que escuchemos la buena noticia también interfiere, no sé, pero bueno. La sesión pasada hablábamos de toda este bombardeo hacia la persona. ¿No se escucha? Me ponen que no se escucha. Sí se Sí, escucha. sí, sí se Ah, escucha, claro. entonces, Sara, debe de ser tu micrófono o tu audio. Chécalo, por favor. Bueno, entonces empezamos a ver todo este ataque al ser humano, a la familia, a la persona, y vimos cómo se ha ido preparando toda esta destrucción del matrimonio, del plan del principio que Dios había planeado para el hombre. Y quedamos que hoy íbamos a ver qué ha hecho la iglesia ante todo esto. ¿Cuál es la respuesta que ha dado la iglesia ante todo este ataque? Y creo que ya me está dejando compartir. Me dicen, por favor, si pueden ver la presentación. ¿Sí se puede ver ya? Sí, está empezando. Sí se ve. Está empezando, ok. Ok, entonces, ¿qué hace la iglesia ante todo esto? Pues nuestra madre y maestra da respuesta a las problemáticas que tiene la humanidad a lo largo de la historia.
y a través de las encíclicas los papas nos van preparando para lo que viene, nos van dando fuerza, nos van instruyendo con la palabra en la mano, a través de la escritura, nos van diciendo qué hacer. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de esto, que nuestra iglesia siempre nos da respuesta. Ya se puede ver Sí, imágenes de los papas. sí, Ay, ya es que está. está el internet, yo creo que muy inestable porque se está tardando muchísimo en abrir. ¿Ustedes sí lo ven? Sí, ya se está compartiendo la dispositiva. Sí, La sí se diapositiva. ve muy Ok. bien. Y también te escuchas muy bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, es que yo no veo, es lo malo. Ya se ve cuando dice madre y maestra. No, Aún, señora, no. Todavía no, profesora. Está un poco lento tal vez, pero usted continúe, no tenga pena. Bueno, ok. Entonces, uno de los primeros ataques es la conferencia de Lambeth en 1930, donde la iglesia anglicana habló del uso lícito de los anticonceptivos. ¿Qué hace la iglesia ante esto? El Papa Pío XI, en la encíclica Castica Nubi, habla de la verdadera doctrina sobre el matrimonio. Habla sobre la anticoncepción que viola la ley de Dios. Y empieza a hablarle a los esposos, diciéndoles, somos co-creadores, somos elegidos por Dios para generar y cuidar la vida. Voy a adelantar estas diapositivas que acabamos de ver. Este es nuestro Papa Pío XI. Y después que el Papa Pío XII habla sobre la unión católica, le habla a las italianas obstétricas, a las enfermeras que atendían todos los partos, y les escribe una carta preciosa donde les habla del valor inviolable de la vida humana y de que hay que custodiar la vida. Después, en 1962 a 1965, el Papa Juan XXIII, perdón que está mal el número, convoca al Concilio Vaticano II. ¿Qué hace este concilio? Trata de dar respuesta a todas las problemáticas que se estaban viviendo en el mundo y proclama la dignidad de todas las personas. Es una llamada universal a la santidad. Concluye, muere Juan XXIII y concluye el concilio Paulo VI. ¿Cómo lo concluye? Con 16 documentos conciliares para tomar conciencia de la situación de la iglesia, y dentro del concilio forma una comisión pontificia sobre la anticoncepción. Desde Juan XXIII se forma esta comisión. Paulo VI continúa esta comisión y desgraciadamente convoca a obispos, bueno, no desgraciadamente convocó obispos, sino que esta comisión estaba formada por obispos, por algunas parejas, por laicos, por filósofos, por personas que estaban dedicadas a la medicina. Y bueno, esta comisión empieza a analizar qué papel tenía, si la iglesia debía abrirse a la anticoncepción. Desgraciadamente esta comisión vota a favor de que la iglesia debía modernizarse y debía aceptar la anticoncepción, y entonces Pablo VI muy valientemente le dice a la comisión, todos estos argumentos que tú tienes los vamos a analizar, pero en 1968, ya fuera del Concilio Vaticano II, escribe Humane Vitae.
que es un manual de ética moral con una visión integral del hombre, donde dice que hasta el día de hoy los matrimonios cristianos no pueden aceptar la anticoncepción bajo ningún motivo. Entonces, fíjense lo importante y lo fuerte que fue esta encíclica. El Papa Pablo VI se queda solo. Hay un cisma en la iglesia porque muchísimos sacerdotes habían aceptado la anticoncepción y en la confesión recomendaban a las parejas que utilizaran anticonceptivos. Imagínense lo duro que fue para muchas parejas enfrentarse a esto después de esta mentalidad que había permeado en su vida matrimonial y que de pronto el Papa lanzara esta encíclica que es preciosa y que les recomiendo leer. Está libre, de acceso libre en la página del Vaticano. Ustedes ponen Humane Vitae y la pueden encontrar. Es una encíclica muy chiquita, pero que todos los matrimonios la tenemos que leer. Ahora, Pablo VI se queda solo, lo tachan de retrógrada, dicen que la iglesia tiene que modernizarse y todo esto se venía viviendo. Ahora, esta comisión pontificia, Juan Pablo II participó mucho en ella. De hecho, él hace la comisión de Cracovia para dar respuesta, pero sabemos que el Papa, que Karol Wojtyła, en ese entonces cardenal, vivía en un país comunista, en donde no le permitieron salir, donde no permitían que el correo llegara con rapidez. Entonces, todos los escritos de Karol Wojtyła no participan, no pueden llegar a tiempo para que el Papa Pablo VI tome todos estos escritos, ¿no? El Concilio Vaticano II tiene un documento muy importante que es la Gaudium Spes, que nos habla de la misión de la iglesia, de la persona, de la familia, y nos invita a observar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, y nos dice cómo Cristo es la luz del mundo que ilumina el misterio del hombre. Y en Gaudium Spes marca precisamente ese llamado a observar estos signos de los tiempos y que sepamos que todo este bombardeo a la persona, a la familia, al matrimonio, tenemos que mirar a Cristo para que nos ilumine la mirada, para que realmente entendamos cuál es la misión de la familia. En Gaudium Spes presenta al hombre como imagen de Dios, creado en la cima de toda la creación, con capacidad de conocer y amar a su Creador. O sea, tenemos inteligencia, tenemos voluntad y la capacidad de responder al amor de Dios. Y el tercer punto que toca es que somos creados como un ser relacional. Nuestra vocación fundamental es amar y ser amados. Somos seres en relación con los demás. En relación primero con nuestro Creador y después con nosotros mismos y con los demás. Entonces, fíjense cómo todo este bombardeo que hablábamos en la clase anterior, responde la iglesia a través de encíclicas, a través del magisterio de la iglesia. Por eso tenemos que ser fieles a nuestro magisterio. Después de Pablo VI, sube al pontificado en 1978 Juan Pablo I. Sabemos que él solo estuvo 33 días en el pontificado, muere y el Papa Juan Pablo II es electo el 16 de octubre de 1978. Ahora, todo este recorrido rápido que acabamos de hacer, lo podemos ir profundizando nosotros. Estamos llamados como católicos a conocer todo el magisterio de la iglesia y todas las enseñanzas de los papas. Pero bueno, Juan Pablo II
iluminado por el Espíritu Santo, empieza a hablar de la teología del cuerpo. Perdón, pero de pronto se me tapa el PowerPoint con todos los mensajes del Zoom, perdón. Entonces, la teología del cuerpo surge en 1979 y son estas catequesis que Juan Pablo II va a dictar los miércoles, en las audiencias de los miércoles. Empiezan en septiembre de 1979 y terminan en noviembre de 1984. ¿Y qué es? Una exégesis bíblica profunda del misterio del matrimonio y de la sexualidad. Todas estas catequesis las fue dando como gotitas de agua los miércoles y al final, en noviembre de 1984, anuncia todo esto que hemos estado meditando es la teología del cuerpo. Y a partir de ahí, muchísimas personas empiezan a interesarse y a decir qué es lo que el Papa nos quiere comunicar a través de toda esta trayectoria de todos estos casi 5 años, ¿no? Ahora, en 1981, el Papa escribe Familiares Consortio para acompañar a la familia. Habla de las relaciones sexuales, de cómo el cuerpo está llamado a ser una expresión de un don total de la persona. Puntualiza 3 compromisos esenciales: la exclusividad, la fidelidad e indisolubilidad en el matrimonio. Y habla de los métodos anticonceptivos también, que la pareja pierde su donación recíproca total, pierde la totalidad de la donación. Ahora, Juan Pablo II resalta el don de la sexualidad como don. Resalta la llamada a ser imagen del amor divino. Imagínense, en nuestra propia sexualidad somos capaces de reflejar a Dios. Somos capaces de reflejar el amor divino. También escribe Veritatis Splendor, Redemptor Hominis, Evangelii Vitae, Fides Ratio. Todas estas encíclicas que nos dan luz. Y Juan Pablo II, en las catequesis de la teología del cuerpo, si ustedes las leen, también las pueden bajar de la página del Vaticano, irlas siguiendo poco a poco. Él en la primera catequesis dice que estas catequesis son para acompañar el sínodo de los obispos. Ese sínodo que se estaba preparando para hablar sobre la misión de la familia cristiana en el mundo contemporáneo. Y seguimos pensando, ¿no? ¿Cuál es la misión de la familia cristiana en el mundo contemporáneo? ¿Cómo puede mi familia dar luz en este mundo? ¿Cómo puedo dar testimonio de que se puede vivir una vida de acuerdo al plan de Dios? Bueno, entonces, después de todos estos errores antropológicos que vimos la catequesis pasada, que atentan sobre la dignidad del ser humano, errores que realmente destruyen, como en este cuadro, ¿no? Donde nos sumergen en un vacío existencial, donde manipulan, degradan, destruyen y crean una insatisfacción que nos lleva a un vacío. Y ese vacío siempre tratamos de llenarlo porque estamos hechos para la plenitud, estamos hechos para la donación. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si no se llena ese corazón con esos anhelos profundos que tenemos en el corazón, estamos en búsqueda.
Vamos a tratar de llenarlo con placer, con bienestar, con hedonismo. Vamos a tratar de buscar llenar esos vacíos, pero no se llenan porque estamos hechos para Dios. Entonces Juan Pablo II va a dar respuesta a todos estos errores antropológicos y nos dice que tenemos que conocer la realidad a través de nuestra experiencia, de palpar la realidad, de palpar cuáles son esos anhelos que tenemos en el corazón. ¿Y qué hace? Que propone una antropología adecuada. ¿Qué es esta antropología adecuada? Es una visión integral de la persona que vaya de acuerdo a nuestra dignidad, que vaya de acuerdo a este amor, a este anhelo que tenemos y que pueda reflejar el amor divino. Esto es la antropología adecuada, una visión integral que sea de acuerdo a nuestra dignidad. Y se va a basar Juan Pablo II en 3 líneas: la antropología filosófica, la antropología teológica y la fenomenología. Entonces, su método será tomar estas 3 líneas a la luz de la escritura y a la luz del personalismo. Es ayudar al hombre a que entre en su plena imagen. ¿Cómo? A través de las escrituras, a través de lo que Dios nos dice, a través de la mirada de quiénes somos, viendo sobre todo a Cristo. Entonces, esta antropología adecuada va a resignificar 3 conceptos en la existencia del hombre. El concepto de la persona, que tenemos una dignidad, hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa? Que somos hijos de Dios. Va a tomar el concepto de la sexualidad y no reducirlo solamente a genitalidad, sino tomar toda la sexualidad con su plena significación, y el concepto de las relaciones humanas. O sea, somos seres relacionales y tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a hacer un don y acoger el don del otro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo Juan Pablo II, a través de la antropología teológica, estudia a la persona humana a través de la palabra, de la escritura. Toma a la persona humana a la luz de la revelación. ¿Cómo es esto? Pues es pensar cómo ve Dios al hombre a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, a la luz de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Y la teología del cuerpo, a la luz de la palabra y de la experiencia humana, nos va a ayudar a descubrir quiénes somos. ¿Cómo es esta experiencia humana? O sea, todos hemos experimentado quiénes somos a través, por ejemplo, del sufrimiento, a través de una experiencia que nos ha movido, a través de nuestro propio matrimonio, a través del nacimiento de nuestros propios hijos. Debemos empezar a descubrir quiénes somos, ¿no? Y Juan Pablo II nos invita a ver cómo nos ve Dios, cómo nos mira. ¿Para qué? Para poder llegar a ser lo que estamos llamados a ser. Entonces, en la Escritura encontramos muchísimas parábolas, muchísimas citas bíblicas que nos invitan a entrar en nosotros mismos, que nos invitan a ver cómo nos mira Dios, con cuánto amor nos mira. Ahora, la fenomenología de la que hablábamos es el método que utiliza Juan Pablo II, que nos va a ayudar
a que las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida nos hablen, nos vayan construyendo como personas. Todo lo que vivo, todo lo que experimento, nos puede llevar a descubrir quiénes somos y nos puede llevar a ser mejores personas. Por eso Dios nos da libertad, ¿no? Nos hace libres para elegir entre todos los bienes el mejor. Juan Pablo II nos habla de lo importante que es ser conscientes de nuestros actos. ¿Para qué? Para buscar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Para elegir lo que nos hace ser mejores personas. Entonces vemos, por ejemplo, la historia de Virginia Sendel. No sé si ustedes ubiquen quién es Virginia Sendel, pero era una periodista mexicana que era muy exitosa, estaba en todos los noticieros de México, y ella tiene una experiencia cumbre muy fuerte. Tenía una hija que tenía tres hijos, y la casa de su hija se incendia y mueren en el incendio su hija y su nieto. Entonces, esta experiencia mueve a esta periodista. ¿Y qué hace con este dolor? Ella podría haberse hundido en la depresión, podría haberse cerrado al amor, cerrado a la vida. O sea, esta experiencia la mueve, y en lugar de caer en este sinsentido, ella funda una asociación que se llama Mitch y Mau. Su hija se llamaba Mitch y su nieto Mau, y funda esta asociación que es para atender casos de personas quemadas. Entonces, fíjense cómo, al ser consciente de esta experiencia, busca lo bueno, lo bello y lo verdadero. Elige no quedarse en la depresión y elige dar cauce a este dolor y fundar esto para ayudar a las personas que estaban sufriendo lo mismo que ella sufrió en su momento y que su familia sufrió en su momento. Entonces, toda esta desesperanza la llevó a construirse como persona. Entonces, Juan Pablo II nos habla de que estas experiencias nos pueden llevar a entender quiénes somos y entender el llamado a descubrir que somos seres relacionales y que estamos llamados a amar y ser amados. Entonces, para enfrentar todo este ataque del mundo, toda esta ideología, pues necesitamos herramientas, ¿no? Que nos ayuden a afrontar todo este ataque que tiene la familia. Y podemos hacernos todas estas preguntas. ¿Por qué no puedo por qué no puedo ver con claridad quién soy? ¿Reconozco realmente mi dignidad? ¿Reconozco cuál es mi sentido de vida? ¿Qué batallas tengo en este tiempo que me tocó vivir? ¿Qué experiencias he tenido y cómo las he enfocado en mi vida? ¿Qué batallas hay en mi corazón? ¿Por qué siento vacío y desesperanza? Todas estas experiencias que he vivido me han marcado, han hecho una herida en mi corazón, o han hecho que yo me abra al amor, me abra al don de Dios, que reconozca cuál es mi sentido de vida. Juan Pablo II precisamente hace eso, ¿no? Nos habla de que estamos llamados, de que
tenemos esa sed de eternidad y de que en nuestro corazón está grabado quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y esto es lo que nos presenta en el principio. Pero ¿cómo vivimos hoy? Vivimos como con vendas en los ojos, como anestesiados, sin admirarnos de todo el don que nos ha dado Dios. Vivimos indiferentes. Y Juan Pablo II nos propone ponernos unos lentes teológicos que nos hagan mirar el principio, que nos hagan ver cómo nos ve Dios en realidad. Es mirar con los lentes teológicos, mirarnos con la mirada de Dios. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, hermana. Ya se Gracias. me atoró. Muy bien, señora. Gracias. Sí, hermana, gracias. Ok. Ya se me atoró el Zoom un poquito. Bueno, me gusta mucho hablar de los santos. O sea, todas estas experiencias de las que hablamos, las experimentamos todos, ¿no? Es una experiencia, tenemos un cuerpo que nos hace entrar en contacto con el mundo. Tenemos la capacidad de experimentar la vida, de experimentar el amor, de experimentar nuestra relación con los demás. Y esto lo entendieron perfectamente los santos. Los santos realmente descubrieron que a partir de su propia experiencia podían encontrarse con Dios. Me encanta ver cómo los santos tuvieron no nada más esta apertura de los sentidos físicos, sino de que gustaron las cosas de Dios. Experimentaron con sentidos espirituales, gustar, tocar, oler, contemplar las cosas divinas a partir de esa experiencia espiritual. Entonces, por ejemplo, San Gregorio de Niza nos habla de mirar con los ojos del alma. Santa Teresa nos habla de la transverberación. Un ángel le atravesó su corazón con una espada y se dice que en su autopsia estaba marcado en su corazón la herida de la espada. San Agustín dice, y sin embargo, amo una especie de luz, de voz, de fragancia y de alimento, de caricia, cuando amo a mi Dios. O sea, es esa experiencia de Dios, donde resplandece en mi alma, exhala sus perfumes, saborea lo que no se consume comiendo, donde la unión es tan firme que no la disuelve el hastío. Eso es lo que amo cuando amo a mi Dios. Fíjense qué preciosa experiencia de Dios. Ahora, San Agustín también hablaba de todo este camino espiritual, ¿no? Como dice, tarde te amé. Esa experiencia de Dios lo lleva a la santidad. También podemos ver a Conchita Cabrera de Armida, que le dice, si me dejas, le pide Dios le pide a Conchita que consagre sus ojos para que pueda tomarlos como suyos. Y le dice, si me dejas tus ojos, ya no podrás ver sino con los míos. Qué puras y santas y llenas de caridad deben de ser esas miradas. O sea, Conchita le entrega a Dios esos ojos
para poder ver las cosas como Dios las ve. Y esa es la santidad, ¿no? El que realmente podamos ver y gustar las cosas de Dios. Entonces todos anhelamos encontrarnos con Dios. Nuestro corazón tiene la medida del amor de Dios, de un amor infinito, y dependemos de Dios para colmar nuestro deseo de amor. Por ejemplo, yo amo a mi esposo y trato de amarlo de manera como Dios lo ama, ¿no? Pero mi amor es pequeñito, mi amor es imperfecto, mi amor no puede llenar los anhelos de amor que tiene mi esposo. O sea, todos tenemos en el corazón la medida del amor infinito. Entonces, mi esposo y yo nos podemos acompañar en nuestro matrimonio para caminar hacia Dios, porque solo Él puede colmar nuestro anhelo de amor. Y si yo pongo en mi esposo todo ese anhelo, estoy cargándole realmente un peso muy grande, porque Él no va a poder colmar mi deseo de amor. Solo Dios puede. Por eso San Agustín dice, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón esté inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, poner el amor humano en lugar del amor de Dios es tomar al otro como Dios, ponerlo en el lugar de Dios. Por eso los matrimonios estamos llamados a que Dios sea el centro de nuestra vida. ¿Qué pasa? Que realmente vivimos como anestesiados, ¿no? Vivimos como en esta búsqueda. El mundo nos está llenando de basura. Vivimos realmente fuera de nosotros mismos. No se ve, ¿verdad? La presentación ya pudo cambiar. Entonces, vamos a empezar a tocar el primer módulo del que hablamos. ¿Se acuerdan que vimos el esquema la sesión pasada, en el que hablábamos de esos 6 ciclos que el Papa Juan Pablo II nos presenta? Y vamos a empezar a hablar del ciclo del principio, que son 23 catequesis que el Papa dio del 5 de septiembre de 1979 al 2 de abril de 1980. Entonces, en ella nos va a hablar de una visión antropológica que nos ayude a mirarnos como Dios nos mira. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Y ahorita les estoy poniendo un poquito el resumen de este tríptico antropológico. El ciclo 1 es el principio, por los que se conectan por primera vez y no han visto la primera sesión. Es el ciclo del principio, el estado originario del hombre antes del pecado original, donde tenían esta percepción y esta vivencia del significado filial, esponsal y fecundo del cuerpo, que ya iremos viendo, y estaban en unión total con Dios. Vemos en estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? El segundo ciclo es la redención del corazón, es el estado caído, pero sobre todo el estado redimido del hombre. Estamos en este ciclo, ¿no? El hombre histórico después del pecado original, con un desequilibrio interno, con un desequilibrio también en las relaciones, en donde no se puede recuperar ese estado originario
pero Cristo vino y nos redime. Cristo nos hace descubrir este llamado al principio y nos hace entender quiénes somos y dónde estamos, cuál es nuestra historia, qué hago con mis heridas, cómo entrego todo este pecado en la cruz de Cristo. Y el tercer ciclo es la resurrección de la carne, es el estado resucitado del hombre, el hombre escatológico, que no es volver al estado originario, sino es entrar en esa comunión con Dios, en ese estado perfecto de comunión con Dios y con los demás y con nosotros mismos. Y responde a estas preguntas: ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi destino último? ¿Vivo realmente con los ojos puestos en el cielo? Todas estas preguntas que nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el fin de este tríptico antropológico? ¿Por qué el Papa Juan Pablo II le es tan importante estos 3 ciclos que nos presentan al hombre en toda esta antropología adecuada, el hombre de manera integral? ¿Cuál es el motivo? Pues la santificación, ¿no? ¿Y qué nos da esta santificación? La felicidad, porque es la unión con Dios que se puede vivir ya desde hoy, aquí en la tierra. Bueno, dijimos que cada ciclo, Juan Pablo II lo comienza con una cita bíblica. En este caso es la cita de Mateo 19 o de Marcos 10. Y vamos a leerla. Y se acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a la mujer por motivo cualquiera? Él respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio y repudiar? Él les dice: por la dureza de su corazón, Moisés permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Entonces, ¿qué vemos en esta cita bíblica? Los fariseos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Sobre qué le preguntaron? ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban los fariseos? Pues ellos conocían de memoria las Escrituras y apelan a la ley de Moisés. O sea, su pregunta se reduce al nivel legal, ¿no? A cumplir. ¿Cuántas veces nosotros también estamos así? En el cumplimiento. Dice mi mamá: cumplo y miento. Estamos realmente nada más buscando encontrar el cumplir en lugar de responder al amor. Ahora, ¿cuál era esta ley mosaica que permitía el libelo de repudio? El libelo de repudio es el equivalente al divorcio, ¿no? Ellos querían separarse para volverse a casar. Entonces, esta ley mosaica tenía 2 escuelas. La escuela del Rabí Giliel, en donde el marido podía repudiar a la mujer por cualquier torpeza. O sea, si se le quemaba la comida, el marido podía presentar acta de libelo y repudiar a la mujer y volverse a casar con otra. Y la otra escuela era de Shammai, en donde solo se le podía repudiar a la mujer
por un acto moral grave, sobre todo por el adulterio de la esposa. Entonces, vemos cómo nosotros seguimos cuestionando a Jesús. También nosotros buscamos algunas veces justificarnos, buscamos un hueco en la ley y vemos cómo están tratando de presionar a la iglesia para que admita la comunión a los divorciados. Y estamos buscando un hueco en la ley para utilizar anticonceptivos y estamos buscando un hueco en la ley en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Y por qué pasa esto? Por la dureza de nuestro corazón. Porque el hombre se olvidó de quién era, olvidó su origen. Y hay una ley en el corazón del hombre. Y Cristo viene a darle cumplimiento a esa ley. Y ya lo veremos en el hombre histórico, ¿no? Cómo el hombre viene a dar cumplimiento, no viene a abolir la ley, viene a que la podamos cumplir poniendo esa ley en nuestro corazón, que no seamos esclavos de la ley. ¿Y qué les dice Jesús? Por la dureza del corazón. En realidad, los fariseos no van más a profundidad en su corazón para descubrir que realmente tienen preguntas más profundas. En realidad, si ellos fueran a esa profundidad, podrían descubrir preguntas que los hacen realmente salir de ellos mismos y que nos hacen realmente encontrar el sentido. Esas preguntas podrían ser: ¿existe el amor para toda la vida? ¿Dónde puedo encontrar ese amor que realmente satisfaga ese anhelo de amor infinito? ¿Cómo hacer que ese amor permanezca a pesar de los obstáculos, a pesar de las heridas, a pesar aún de la infidelidad? ¿Cómo hacer que este amor dure para toda la vida? ¿Dónde encuentro una clase de amor así? Porque este es el amor que realmente anhelamos. Y tenemos ese eco del principio, de ese diseño original. Y los fariseos, por supuesto, que entran en conflicto ante todas estas preguntas que tienen en el corazón. Y todo esto es consecuencia del pecado, de una herida profunda, que no nos hace realmente entender esos anhelos que tenemos en el corazón. ¿Y qué hace Jesús? Los remite al principio. 2 veces les habla del principio. ¿A qué nos invita? Volviendo a ese principio. A reflexionar, dice el Papa en la catequesis, en la primera catequesis, en el párrafo 4, dice: a reflexionar sobre el modo en el que Dios ha plasmado al hombre en el misterio de la creación como varón y hembra. O sea, cómo Dios nos plasmó en el misterio de la creación. Hombre y mujer los creó. ¿Dónde encontramos ese misterio de la creación? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Jesús añade: de manera que ya no son 2, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. O sea, ahí Jesús nos está hablando de un carácter normativo. Nos dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahí está marcando la indisolubilidad del matrimonio. Pero nos habla de que estamos creados a imagen y semejanza de Dios y que en el principio nos creó para ser una sola carne. ¿Qué significa el ser una sola carne?
Ahora nosotros estamos tratando de adecuar todas las normas a nuestra propia conveniencia, aunque al final sea en contra de nosotros mismos, ¿no? El pedir que la iglesia se abra al divorcio, pues estamos tratando de que esta indisolubilidad de la que habla Jesús se adecue a lo que nosotros vivimos. Y al final no estamos construyendo un amor que realmente perdure, un amor en el que el hombre y la mujer trabajen para que este amor sea para toda la vida. Queremos hacer una religión a nuestra propia conveniencia, a nuestra propia medida. Y nosotros tenemos todavía muchas preguntas en el corazón. Podemos preguntarnos hasta dónde se puede llegar en el noviazgo, a partir de qué momentos es infiel, en qué casos se admite la anticoncepción, qué se permite hacer o no hacer en el sexo en un matrimonio cristiano. Y Juan Pablo II nos habla de la conciencia. Ahí en nuestra conciencia podemos encontrar respuestas a todo esto, pero tenemos que ir a profundidad. Y Jesús se niega a entrar en juego con los fariseos. ¿Qué les dice? Él se refiere 2 veces al principio y le señala la perfecta unión del hombre y la mujer en el principio. ¿Dónde encontramos ese principio? En el Génesis. Jesús nos invita a ir al Génesis, al origen. Ahí en el Génesis está el fundamento, la luz para el misterio del ser humano. El Papa Juan Pablo II nos va a empezar a desmenuzar el Génesis, a que realmente profundicemos qué significa. Y Jesús les dice, por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. ¿Cuál es ese principio? Por la dureza de su corazón. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2563, nos dice, el corazón es la morada donde yo estoy, a donde yo habito, donde yo me adentro. O sea, Jesús les está pidiendo que se adentren en ese corazón, que descubran en ese corazón quiénes son. Es nuestro centro escondido, más allá del alcance de nuestra razón y de los demás. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Ahí, en el corazón, es donde nos encontramos con Dios. Es el lugar de la decisión, es el lugar de la verdad. Ahí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro. Ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. O sea que Juan Pablo, Jesús les está diciendo a los fariseos, vayan a ese corazón a encontrarse conmigo, para que encuentren ese lugar de alianza, para que descubran que ahí donde el Espíritu mora, en ese corazón, es donde pueden encontrar la respuesta. Y también nos habla de la conciencia, nos habla de ese, en Gaudium Spes nos dice, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Donde el hombre, no puedo ver por los letreros del Zoom. ¿Alguien puede leer la primera parte? La segunda parte.
La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre. En él que está a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Ahí descubre esa ley que él, el hombre, no se da a sí mismo, pero a la cual debe obedecer. Ley inscrita por Dios en su corazón. De la encíclica Gaudium et Spes 16. Gracias. Entonces, fíjense qué cita tan preciosa de Gaudium et Spes. O sea, todos tenemos un corazón. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que vayamos al corazón para encontrarnos con Dios. Y tenemos una conciencia, ese núcleo secreto, ese sagrario donde la voz de Dios resuena y donde el hombre descubre esa ley. Hemos escuchado la ley natural, ¿no? Esta es la ley natural, que cualquier hombre, aun cuando nadie le haya hablado de Dios, tiene esa ley inscrita en el corazón que le habla de quién es. Y es una ley que viene de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Esa ley natural no es una ley que rige al hombre como si fuéramos animales, sino que es una ley inscrita por Dios en el corazón. Entonces, corazón y conciencia nos ayuda a mirarnos como Dios nos mira. Nos ayuda a descubrir la dignidad que tenemos, creados a imagen y semejanza de Dios. Imagínense, esa es nuestra dignidad. Y el entrar en ese corazón y en esa conciencia nos permite ver el amor de Dios en todo, en nuestra historia, en nuestras relaciones. O sea, la palabra de Dios atraviesa nuestra vida y nos permite descubrir quiénes somos. Tengo un cuñado que un día platicando con él, yo le decía, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él es un hombre que tiene fe, pero sin embargo siempre está como un poco confundido, ¿no? Y él decía, esa frase me parece muy arrogante, me parece que no podemos compararnos, ¿cómo podemos haber sido creados a imagen y semejanza de Dios? Pero está escrito, ¿no? Y él nos dice, ¿en dónde podemos encontrar esa imagen y semejanza? En el descubrir en ese corazón y en esa conciencia y poner la voluntad de Dios ahí, y Él nos va haciendo poder ser capaces de reflejarlo. Y esta semejanza se nos da como tarea al hombre, ¿no? Y Jesús nos dice, por la dureza de su corazón, pero también en Ezequiel nos dice, yo les daré un corazón nuevo, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abandonarnos. Abandonarnos para que Él nos transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Que infunda en nosotros su espíritu. Que realmente podamos empezar a trabajar para ser esa semejanza de Dios. Ahora, el principio que en hebreo se dice Bereshit. No sé si lo pronuncio bien, pero ¿qué implica volver a ese principio? ¿Qué implica regresar a ese principio? Es volver a mirarnos como Dios nos mira. Ese es volver al principio. Es ir al pensamiento de Dios, al corazón de Dios.
al fundamento, al cimiento. ¿Y cómo podemos volver? Volviendo a nuestro corazón, entrando en nosotros mismos, en ese corazón, en esa conciencia. Y ahí nos invita a ver la dignidad de la persona, la dignidad del matrimonio, de nuestras relaciones, desde las entrañas de Dios, volver a la intimidad, volver al plan que tenía desde el principio. Y Dios dijo, hagamos al ser humano a imagen como semejanza nuestra. Y creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y dijo Dios, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Y vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Fíjense, en el Génesis nos habla de cómo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y nos habla de su plan de amor. Nos hizo hombre y mujer, nos bendijo, nos dio el mundo entero para ser fecundos, para multiplicarnos, para henchir la tierra. Entonces, en todo este llamado, él vio que todo estaba muy bien. El hombre es definido en sus dimensiones. Primero, imagen y semejanza de Dios. Somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. No podemos separar nuestro cuerpo de nuestra alma. Y hemos sido creados hombre y mujer en la complementariedad. Y llamados a crecer y multiplicarnos, llamados a la procreación. Entonces, el principio significa la creación del hombre y de la mujer, pero también significa mucho más. Jesús quiere que contemplemos de dónde venimos, que contemplemos el plan que tiene para el hombre y para la mujer. ¿A qué me invita a mí Jesús, mostrándome esa unidad perfecta del hombre y de la mujer en el Génesis? ¿A qué nos invita a cada uno? No solo a ver lo que fue y ya no puede ser, sino que hay una invitación a cada uno de nosotros a vivir esa unidad del hombre y de la mujer en el Génesis, a volver al principio, a volver al plan que Él tiene para nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo volver a ese plan? San Agustín en sus confesiones dice, el proceso en el que me convertiste en ti mismo fue una travesía a lo largo de su vida para entregar el corazón a Dios. O sea, es un proceso que nos lleva a irnos convirtiendo cada vez más en imagen y semejanza. Él nos imprime en el bautismo el que somos hijos de Dios. Nos da su Espíritu Santo. Pero tenemos la misión como tarea de irnos convirtiendo cada vez más, irnos transfigurando en Cristo. Y como parejas, como matrimonios, tenemos la misión de convertirnos en esta primera pareja que estaba totalmente unida a Dios. Entonces, esa verdad del principio, esa verdad objetiva. Hemos sido creados hombre y mujer. Esa es una verdad objetiva, ¿no? Pero ahora, desde mi experiencia subjetiva, ¿qué hago con este regalo que se me presenta? ¿Cómo lo experimento? ¿De qué me habla? ¿Cómo respondo a que he sido creada mujer o ha sido creado hombre? ¿Cómo respondo ante este regalo? Ante mi sexualidad,
ante este llamado a la donación. ¿De qué me habla al ver mi cuerpo? ¿De qué me habla? ¿Cómo respondo? Entonces, ante mi propio cuerpo, solo me queda agradecer, contemplar, admirarme, maravillarme del misterio que se me da. O sea, Dios lo hizo todo por mí. ¿Y para qué y por qué? Entonces tenemos que descubrir quiénes somos y encontrarnos con Dios para que Él nos muestre su plan, para que Él nos muestre el camino para que esta feminidad o esta masculinidad llegue a su plenitud, para que yo pueda ordenar toda mi sexualidad para amar de manera adecuada a los demás. ¿Sí se dan cuenta de esto? O sea, Dios ordena nuestra sexualidad, ordena nuestra masculinidad, nuestra feminidad. También dice San Agustín, me había vuelto para mí mismo una gran pregunta, un gran abismo. Y así estamos hoy en el mundo contemporáneo. Hay un gran abismo que tenemos que descubrir en nosotros mismos. Y solo encontramos nuestra verdadera identidad encontrándonos con Dios, ahí en ese corazón, en esa conciencia. Por eso Jesús les dice a los fariseos, por la dureza de su corazón. Y fuimos creados para Dios, para unirnos con Dios. Y si estamos separados de Él, estamos separados de nuestro verdadero ser. Por eso vemos tantos errores antropológicos, tanta distorsión, por eso vemos tantos hombres y mujeres rotos que rechazan hasta su propio cuerpo, hasta su propia feminidad y masculinidad. Pero Juan Pablo II nos muestra esa visión objetiva. Hemos sido creados por Dios como hombre y mujer desde el principio y nos muestra también una visión subjetiva para tener una visión integral del hombre. A esta visión él le llama la visión personalista. Esta visión personalista que tiene la luz de la mirada de Dios hacia el hombre y que a través de nuestra propia experiencia, de nuestra propia, de integrar el quiénes somos con la visión de Dios, podemos entender la llamada al amor, ¿no? Y esta visión personalista es vivir el Evangelio, seguir los pasos de Cristo. Y quiere que junto con Adán y Eva experimentemos ese principio. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál era ese plan que Dios tenía en el principio? Y tenemos un eco de ese principio, pero también tenemos muchos bloqueos. Tenemos miedo a estar solos. Estamos llamados a la comunión y esa soledad nos hace ir en búsqueda de cualquier tipo de amor, nos hace ir en búsqueda de placeres, nos hace ir en búsqueda de bienestar. Y en realidad que queremos un amor que llene los anhelos de nuestro corazón. Si no lo encontramos, sentimos tristeza, sentimos vacío, tenemos un hambre de amor infinito. ¿Por qué nos perdemos? ¿Cuáles son esos bloqueos que no nos permiten ver ese principio? Primero, soberbia, ¿no? Es el primer pecado. Cuando Adán y Eva le arrebataron el don y dijeron, no te necesito, no necesito que tú des todos los árboles del paraíso. Yo quiero el que rompe la alianza. Entonces,
nosotros también nos perdemos hoy por soberbia, no buscamos a Dios, no lo necesitamos, vivimos como si no lo necesitáramos. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Qué tiempo le dedicamos a la oración? Realmente No se está escuchando, no sé si ¿Se interrumpió? Quedó bloqueado. sí. Sí, Esperemos, esperemos, hermanita, hermanos. por favor. Esperemos, por Tendría que favor. salir y volver a entrar. En la Ciudad de México tenemos problemas con el internet. Vamos a esperar a la profesora Yanine, ella salió de la sala, seguramente por problemas de internet. Vamos a esperarla un momento, por favor.